buenas tardes, bienvenidos a su canal de Jesús Escobar Tobar, bienvenidas todas, todes y todes. Estamos en esta ocasión con mi compañera Jimena Jiménez intentando entrevistar a la mayor cantidad posible de personas candidatas a estos nuevos comicios al Poder Judicial. Querida Jimé, ¿te podrías presentar para nuestra audiencia, por favor? Por supuesto, muchas gracias, Ricardo. Pues yo soy Jimena Jiménez García, soy candidata en materia administrativa por Coyoacán y Tlalpan. Muchas gracias por abrir estos espacios porque es de las únicas formas que tenemos para proyectar nuestro perfil. Para nada, muchas gracias a ti. Bueno, lo principal que te quiero preguntar es: ¿por qué es necesario que la comunidad de la diversidad sexual sea más visible, se presente ante las personas que van a estar participando en esta Feria de la Democracia, que es la primera vez que ocurre en México? Sí, por supuesto, es un tema de sumo interés para todas las personas de la diversidad sexual, porque como comentaba en algunos foros, existe un cierto péndulo a nivel mundial, donde hay tendencias regresivas, tendencias que desafortunadamente es cuestión de tiempo para que lleguen a México. Entonces necesitamos a las personas, tanto de la comunidad como aliados, aliadas y aliades, para que estén en esos puestos de toma de decisiones, para que no se dé un paso atrás a estas medidas que han sido en beneficio a la comunidad. Estamos viendo un gran avance de algunos discursos antiderechos, principalmente en Estados Unidos. Me refiero particularmente a lo ocurrido de enero a marzo del 2023 en el Cabildo norteamericano, en donde el Partido Republicano presenta 525 iniciativas de ley en contra de la comunidad LGBT. Y subsecuentemente en México, en el 2024, el Partido Acción Nacional atrae estas iniciativas y las impulsa en Nuevo León. Estamos en un escenario en donde la participación de votantes va a ser, bueno, se estima que va a ser muy pequeña, y la población de la diversidad sexual tenemos en esta ocasión una posibilidad grande de impulsar tanto candidaturas como personas que defiendan los derechos humanos. En este proceso, ¿tú consideras que reajustar el sistema del Poder Judicial podría contrarrestar este avance de narrativas? Sí, por supuesto, porque lo que se hace a través del Poder Judicial y lo que ha sucedido a través de durante varios años es cuando las legislaturas o autoridades administrativas no quieren dar avance en este tipo de cuestiones, es donde el Poder Judicial entra al quite. Y así es como se ha logrado el matrimonio igualitario en el país. No fue porque las legislaturas quisieran, fue por obligación de la Suprema Corte. La Suprema Corte, a través, a golpe de sentencias, les dijo: legislaturas tienen que permitir el matrimonio igualitario, y ese es uno de los tantos temas. Está la adopción de parejas del mismo sexo, y últimamente ha estado también mucho en boga el reconocimiento y identidad de las infancias trans a través del cambio de los documentos, ¿no? Entonces, esos grandes logros se han hecho a golpe de sentencias, pero también diciendo que los juzgados, los tribunales, la Suprema Corte adoptan estas batallas a partir de la calle, las batallas que se han hecho desde la calle con el activismo. Entonces es esta sinergia que se hace activismo-juzgados donde se han podido hacer estos grandes avances, y es lo que se sigue necesitando en este país. En el análisis que hago de las personas candidatas al Poder Judicial, veo que existe una prevalencia de candidaturas en términos laboristas, es decir, casi todas las personas van a tribunales laborales. Desde tu perspectiva, ¿a qué responde esto? Es que el tema es que hay mucha discriminación en temas laborales, ¿no? Principalmente existe discriminación, sobre todo por parte de hacia la comunidad, por parte de personas cis a la comunidad, que discriminan para el acceso a los trabajos. Pero esa discriminación no solamente es laboral, se puede traducir en materia administrativa también, que te limiten el acceso a ciertos servicios públicos o que te limiten el acceso a medicamentos también. Esas son cuestiones del ámbito administrativo que le aquejan a nuestra comunidad. Claro, es bastante complejo el escenario porque estamos a muy pocos días de tener que emitir nuestro voto por primera vez en el país para elegir jueces, ministros, magistrados, magistrades. Y en mitad de este proceso aparece un discurso bastante anómalo: invitan al no votar. Sin embargo, bueno, estamos viendo este escenario en donde todavía hay mucha lucha de derechos, todavía hay mucha necesidad de derechos civiles principalmente y laborales, como lo comentas. ¿Qué le dirías a estas personas que están ahora públicamente invitando al no voto? Quisiera adoptar una contraargumentación ahí, porque entiendo que para muchas personas este proceso de reforma fue muy problemático.
y totalmente entiendo esas cuestiones, pero por otro lado ya estamos aquí. Lo mejor que podemos hacer es salir a votar. ¿Por qué? Para que las mejores personas lleguen, las personas comprometidas con los derechos humanos, las personas comprometidas con la justicia, porque si hay un abstencionismo en el voto, probablemente lleguen las personas menos idóneas, aunque esas personas hayan tenido 3 votos. Entonces es mejor salir a votar por los mejores perfiles. Y ahora dicen, bueno, todo está decidido, van a ser unos corruptos. Y aquí es donde yo le digo a la gente que es más fácil que la corrupción se haga sin tu voto o con tu voto. Probablemente sin tu voto. Claro. Me gustaría además agregar, ahora mismo tenemos un proceso en donde la INDICEG del INEGI, es decir, la encuesta de diversidad sexual y de género, apunta a que nuestra población podría estimarse entre el 5.1% de todo el país, lo que significa el 5.1% de 125 millones de habitantes. Electoralmente hablando, la población de la diversidad, ¿de verdad tenemos la posibilidad de elegir a nuestros jueces y juezas? Sí, totalmente. Como bien estiman, va a haber un índice de votación, pues es muy pequeño por el nivel de complejidad de esta elección. Eso va a ser una realidad. Entonces, qué mejor que sean todas las personas que son parte de la comunidad que salgan a votar. Van a lograr un cambio mucho más significativo si son esas personas quienes salen a votar y logran esta movilización. Es bien importante nuestra participación. Querida, además me gustaría agregar que estamos casi en tiempos de la Navigate, como le dice la comunidad, estamos siendo bastante sueltos con el lenguaje porque estas cápsulas van dirigidas a la población de la diversidad sexual y me gustaría preguntarte, ¿tendríamos una doble celebración en caso de que lleguen estos candidatos? Por supuesto, claro. Aquí algo bien interesante que hacer mención es que no existen acciones afirmativas en este tipo de elecciones como empezó a suceder con las elecciones ordinarias, donde existían acciones afirmativas en favor de personas de la comunidad. Aquí, en esta elección, se eliminaron. Las únicas acciones afirmativas que hay son las reglas de paridad, pero fuera de paridad, para de contar. Entonces, es bien importante que, bueno, si el INE no permitió esas medidas, esas acciones, lo hagamos nosotros a través de nuestro voto. Entonces, ojalá que el próximo junio, ya cuando estén las últimas resultados, va a ser un poquito antes de mediados de junio, el 12 de junio ya están 100% todos los conteos, ahí tengamos certeza de quiénes van a ser las personas ganadoras y ojalá sean personas de la comunidad. Estamos entonces frente a un proceso electoral muy novedoso, pero en términos de derechos humanos en un proceso de retroceso. Por lo menos a nivel electoral sí, porque aquí algo bien curioso es que las plataformas permitían a las personas registrarse con diversos géneros. Bueno, si te identificabas como hombre, como mujer, como no binaria, etc. Pero al momento de las listas y de la insaculación y de asignación de las boletas, no le hicieron caso a las personas que se registraban como no binarios, por ejemplo, y las asignaron arbitrariamente a uno u otro sexo. Entonces eso me parece gravísimo y es una medida regresiva. Se ve un escenario en donde como colectivos se puedan organizar en un futuro. Entiendo que por normas electorales no podemos actuar en colectivo de la diversidad sexual, pero pasando los comicios, ¿pudiera haber interponer alguna queja ante las autoridades electorales? Sí, por supuesto, pero yo lo que vería más productivo es que ese esfuerzo, esa organización, se centre en los próximos comicios de 2027, que van a ser aún más complejos porque se juntan con unas elecciones ordinarias. Entonces, que todos estos errores se corrijan para las próximas elecciones, por lo menos. Para estas elecciones ya lo veo un poco complejo. A pocos días de la elección, frente a un escenario en donde la Ciudad de México se va a pintar de colores, las autoridades han apoyado diferentes espacios para que esto ocurra, tomaremos el Zócalo. ¿Qué mensaje le podrías mandar a las autoridades respecto a la ocupación de la población de la diversidad del Poder Judicial? Sí, por supuesto. Bueno, que en los próximos comicios hagan estas acciones afirmativas una realidad. Eso es bien importante, y no solamente para las personas de la comunidad LGBTIQ+, sino también para personas indígenas, para personas con discapacidad, para poblaciones que han sido históricamente, han estado en una posición de desventaja. Se necesitan estas medidas afirmativas también dentro del Poder Judicial, medidas que habían empezado a ser una pequeña realidad un poco en el Poder Judicial anterior, pero con esta reforma se borraron.
Entonces, no dar un paso atrás y para que los próximos comicios, las próximas elecciones y en la construcción de un nuevo poder judicial se pueda hacer una realidad esta inclusión verdadera. Es un poco complejo visualizarlo, dado que, bueno, tenemos el aparato legislativo con la menor cantidad también de cuotas por acción afirmativas comparados con el sexenio anterior y con el que precedió a eso, es decir, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel, por lo menos tuvieron mayor población de la diversidad sexual. Estamos cada vez perdiendo más poderes. Por un lado podemos hablar que llega honrosamente y primero que en nuestro vecino del norte una mujer a la presidencia de la República, pero esto al mismo tiempo nos costó que el legislativo y ahora el poder judicial pues recorten estos espacios. Insistir a la audiencia en que ejercer el voto es necesario para contrarrestar esto. ¿Cómo podemos organizarnos sin violentar las leyes electorales? Sí, por supuesto. Lo que está aquí sucediendo es que existen algunos observatorios ciudadanos. Uno de ellos es el que está haciendo Aurelien, que está poniendo en una lista quiénes son les candidatos LGBTI+. Entonces, ahí darnos cuenta de quiénes son esos perfiles, investigar si corresponden a nuestra demarcación y si podemos votar por ellos. Eso es lo que podemos hacer en una medida más inmediata, porque ya las elecciones son dentro de pocas semanas. Bueno, ya estamos casi por terminar nuestra entrevista y también invitarles a leer el reportaje que se juega este 1 de junio en el Sistema Público de Radio y Televisión, en donde justamente hacemos este ejercicio de listar a las personas de la diversidad sexual que están concursando por un cargo al Poder Judicial. Querida Jime, cuéntale a nuestra audiencia cómo votar por ti, cuál va a ser el proceso y en dónde pueden hacerlo. Sí, por supuesto, bien importante, ya se me estaba olvidando eso, pero yo voy a estar en las boletas para los vecinos y vecinas de Coyoacán y Tlalpan Norte, no todo Tlalpan es la cuestión, pero voy a estar en la boleta rosa, por eso vengo de toda rosita, con el número 08, estoy como a la mitad, Las boletas, híjole, no me traje una boleta, la dejé en el coche, pero bueno, las boletas están con una columna de mujeres, otra de hombres, por eso no se incluyen a las personas no binarias porque tuvieron que hacer nada más 2 columnas, pero bueno, yo estoy en el de mujeres. Estoy en el número 08, que es a la mitad de la lista más o menos. Lo que se tiene que hacer es poner en el primer recuadro, hasta arriba hay ciertos recuadros, donde ahí pones el número de la candidata, el candidato que más te guste, más te convenga, y está dividido por materias. Sería más fácil si lo explicara con la boleta, pero bueno, hasta arriba, el primer recuadro es uno como color duraznito, ese es el de materia administrativa que me corresponde, pero solamente digo como el primer recuadro, ahí pongan 08, los 2 dígitos, es bien importante, no solamente 8, sino 08 para que sea totalmente válido ante el INE, y así es como se vota por mí. Querida Jimena, pues mucha suerte en estas próximas elecciones. ¿Algo más que quieras agregar para nuestra audiencia? No, de nuevo, insistir en que salgan a votar el próximo 1 de junio de nuevo. Si no estuvieron de acuerdo a favor de la reforma del Poder Judicial, lo cual entiendo porque tuvo muchas cuestiones pues interesantes, por no decir otra cosa, también decirles que esto es una realidad y es mejor que salgamos a votar a que no salgamos a votar en un bloque de contención para que no haya regresión a los derechos humanos. Me parece muy valioso lo que nos está compartiendo nuestra compañera y recordarles que el sufragio es un derecho que ejercemos todas, todos y todes, y les invitamos a estas nuevas elecciones en donde podrán votar por nuestra compañera Jimena. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias, bye.